Buenas tardes con todas y todos. Soy Alonso González. Nos encontramos con Diego Quispe. Diego Quispe es periodista de la parte de prensa del diario La República y también colabora con la plataforma multimedia www.conexionvida.net.p. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Alonso, gracias. Diego, quería hablar sobre este tema de la convergencia que existe entre la práctica del periodismo, entre la prensa escrita y los medios digitales. La primera pregunta sería, ¿cuánto crees que le cuesta a una persona, a un periodista, adaptarse a para esa versatilidad que debe haber entre trabajar en un medio impreso y luego pasar a un medio digital, de Bueno, es tu que, experiencia? es que sucede que todo lo que es impreso, al fin y al cabo, también tiene que ser publicado en una plataforma digital, ¿no? Quizás, por ejemplo, en el tema de prensa escrita, la redacción en web con la redacción en un papel puede ser distinto. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Normalmente en web se pueden utilizar la misma palabra en distintos párrafos, porque cuando buscas en Google, mientras esa palabra esté consolidada, lo que va a ocasionar en la web es eh, que esa palabra, te pongo un ejemplo, ponemos Vizcarra en Google y tienes una nota de 5 párrafos en la cual en cada párrafo se repite al menos una vez la palabra Vizcarra o presidente, pones Vizcarra en Google y tu nota va a tener mayor posibilidad de que figure en las primeras opciones de búsqueda. Algo muy distinto que es en la prensa escrita tradicional, porque en la prensa escrita tradicional lo ideal, por una cuestión de estilo, es usar sinónimos, ¿no? No vamos a repetir Vizcarra en cada párrafo, Claro. pero sí podemos usar sinónimos. Mandatario, presidente, jefe de Estado. En el caso de Vizcarra es gobernador de Moquegua, es ministro de Transporte, es vicepresidente, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los oportunidades que tenemos los periodistas en sí, de que a través de la convergencia, ¿no? Que es una palabra importante, poder adaptar lo que hacemos en la prensa tradicional a lo que es la prensa digital, ¿no? Y teniendo en cuenta también de que cada vez las personas se leen más por web, ¿no? Te leen más por web. Ahora, el hecho también de que se quiera hacer periodismo web y de que esto pueda tener mayor búsqueda en lo que se refiere a contenido, no significa de que se va a vilipendiar el contenido periodístico, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? De que a veces quizás por generar mayor tráfico, mayores búsquedas, eh, si bien se publican notas que son sensacionalmente rentables y sensacionalistas para que puedan despertar interés en el lector, pero eso como que descuida también el fin del periodismo, ¿no? Que es brindar un contenido de Uh calidad. -huh. No es lo mismo publicar un contenido de farándula o comparar una plataforma de farándula como, por ejemplo, comparar la plataforma de The New York Times en español, que hace poco tuvo que cerrar porque según sus editores no les era rentable, pero eran artículos muy buenos, ¿no? Entonces creo que siempre hay que tener un punto medio. Uh -huh. Y algo que te da, por ejemplo, el periodismo web, y a diferencia de la prensa escrita tradicional, en la prensa escrita tradicional tú tienes que ceñirte a una determinada cantidad de caracteres. Si el editor o el diagramador te pide 6.000 caracteres, no puedes pasarte esos 6.000 caracteres. Estás hablando De la prensa de la escrita prensa escrita tradicional y la prensa tradicional. escrita digital. Ya. En cambio, en la prensa escrita digital, tú puedes explayarte la cantidad de caracteres que quieras, ¿no? Porque al fin y al cabo la plataforma web no te pone un límite a las No te palabras. pone un límite. Entonces, ese sería como las ventajas y desventajas, ¿no? Sí, y aparte, y dejando un poco de lado el tema de la redacción, el periodista escrito en sí también, la prensa tradicional está obligado a adaptarse a todo lo que es redes sociales. Antes, por ejemplo, el periodista escrito antiguamente tenía que ir a una comisión, apuntar, grabar. Claro. Hoy por hoy no es así necesariamente. Tienes que ir, mandar videos, porque esos videos generan contenido en web, tienes que tuitear, Uh -huh. tienes que hacer transmisiones en vivo y si eres en algunos extremos video reportero, tienes que hacer despachos, ¿no? Entonces son muchas cosas que hoy por hoy el periodista de prensa escrita o el periodista de prensa tradicional tiene que adaptarse, ¿no? Porque al fin y al cabo también por una cuestión con todo este boom de la web y con todo este tema de la tecnología, lo que se busca si bien es información de calidad, pero a la vez se busca lo inmediato. Uh -huh. Y lo inmediato hoy por hoy a través de las redes sociales
es el Twitter. Es el Twitter. Entonces, periodista que va a una comisión y periodista que no tuitea, Tiene una prácticamente, limitación. prácticamente estás yendo en vano. Ya estás yendo, mano. Diego, entonces esas serían las ventajas y desventajas, ¿no? Tú Ujú. encuentras mayor preferencia a la hora de tu práctica periodística entre trabajar en un medio digital o un medio impreso. ¿Cuál es tu preferencia? No, no tengo ninguna preferencia. Lo que sí podría decir es que tengo una inclinación a que tanto el periodismo web como el periodismo le puede hacer la competencia al periodismo tradicional en base a una buena calidad de contenido, ¿no? Pero preferencia no, porque al fin y al cabo todo lo que yo, por ejemplo, publico en el impreso, en el diario donde trabajo, sí o sí va a salir en la web también, ¿no? Y el lenguaje se mantiene, pero siempre y cuando en el caso de web no se maltrate el lenguaje, que es muy importante, porque ten en cuenta de que uno de los fines del periodismo o de los medios de comunicación es también educar a la población. Y si brindas contenido que es sensacionalmente atractivo, entretenido, pero no estás educando a la población, entonces estás faltando un fin supremo del buen O periodismo. sea, ¿tú crees que en el sentido de la calidad de los contenidos hay un filtro más exigente en la prensa escrita que en el medio digital? Pienso que sí, ¿Ya? y no debería ser, no debería serlo. Pienso que el filtro debería ser igual para todos. Por el mismo hecho en que estamos hablando de que un editor se puede abastecer para un área determinada, pero un editor no se puede abastecer para cientos de notas que producen Claro. diversos redactores web. Pero pienso que el filtro debería ser el mismo igual para todos, ¿no? Y al fin y al cabo también, independiente de que si hay editores o no, el periodista mismo tiene que ser su propio editor. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tú ejerciendo el periodismo de acá a 5 años? Ahora estás compartiendo roles entre la prensa escrita y la prensa Sí, digital, pero ¿cómo te ves de acá a 5 años? de acá a En, cinco en tu, años, en tu trayectoria profesional. bueno, acá a 5 años me veo haciendo también docencia, ¿no? Porque pienso de que en las universidades hay muchos vacíos en las enseñanzas que dan en cuanto a la formación periodística. Se ha descuidado bastante la vieja escuela del periodismo, que es a través por ejemplo, los titulares cortos, escoger la buena fotografía, este, la formación de fuentes, salir a la calle. Hoy hay mucho, como que hay periodistas que básicamente se espera lo que va a salir en televisión o en radio para en base a eso rebotarlo, y Ya. no necesariamente es así. La calle es la calle. Y de acá a 5 años lo que yo particularmente quisiera hacer es crear un portal web, si es posible, un espacio en el medio donde trabajo, en el cual se puedan publicar crónicas, que es un género que se está descuidando bastante en nuestro país. Historias que puedan hacer, brindar un oxígeno al lector de lo coyuntural, ¿no? Y a la vez porque al fin y al cabo estamos dirigiéndonos a lectores, ¿no? Claro, Estamos dirigiéndonos a claro, lectores, y el lector, ¿qué tiene que hacer? Tiene que leer. claro. Y el mejor género que puede unir tanto una nota informativa, tanto un reportaje, tanto testimonios, entrevistas y literatura es la crónica. ¿Tú crees que la gente lee menos en la actualidad? Sí, creo que sí, creo que sí, creo que lee menos, y una prueba de que lee menos es también un reto para los periodistas de que nuestros textos desde el primer párrafo tienen que ser atractivos. Así es. Este, Hasta las mismas crónicas tienen que enganchar desde un primer párrafo. Pero a la vez también pienso de que al receptor o al lector no se le ha educado a leer buenos textos, ¿no? Mm. Porque el menú que le ponemos es muy corto, y a la vez porque, por ejemplo, en el caso de la política tenemos una población que es cada vez más apolítica. Entonces, si tenemos un lector que es apolítico, lo que podemos hacer es brindar un texto alternativo que le pueda dar un oxígeno. Por ejemplo, hablar historias de algo que sea común entre la población y que eso le pueda parecer atractivo. También, por ejemplo, se ha descuidado la crónica deportiva, ¿no? Los partidos de fútbol, se ha descuidado, por ejemplo, las crónicas reflexivas, se han descuidado los artículos de opinión, artículos académicos que antes se publicaban en periódicos. Ahora más que todo parece una especie de manifestación política de una determinada posición de un tema que ya se ha venido tratando durante varios días, y lo cual viene a ser redundante. ¿Hay alguna otra carencia que tú encuentras en la formación de los periodistas en la actualidad? Pienso de que una de las carencias es que hoy la gente ya no quiere que le informes.
porque información todo el mundo tiene al alcance. Claro, en la Lo web. lo que quiere en sí la población no es que el periodista le informe, porque todos los periodistas hacemos eso. Ya no es un valor agregado informar. Lo que quiere la población es que el periodista te explique. Ujú. Te explique. Y para explicar hay que interpretar. Y para interpretar hay que tener una determinada posición. Yo soy partidario, muchos dirán de que los medios de comunicación tienen que brindar información objetiva. Falso, porque un medio de comunicación tiene una línea editorial. Y una línea editorial implica tener una posición respecto a un determinado tema. Claro. Y una posición respecto a un determinado tema es tener, quieras o no, una ideología sobre un determinado punto. Así es. Entonces, está redireccionada tu posición. Entonces lo que la población, si bien quieres, la población lo que quiere es que le expliques, la población quiere formar su propio juicio de opinión y la población también quiere discrepar, ¿no? Te pueden leer, te pueden detestar, pero te están leyendo, ¿no? De eso se trata. Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. A ti.